Vamos a cambiar completamente de tema. Minería, donaciones y hasta drogas serían algunas de las fuentes de financiamiento de los talibanes, régimen que mantiene preocupada a gran parte de las autoridades y organizaciones sociales del mundo. Un acuerdo de paz podría reorientar parte de los recursos. Vamos a hablar de este contexto, las aristas que se siguen generando ahí en Afganistán. Para eso estamos con Rodrigo Carmi, doctor en filosofía de la Universidad de Chile y académico e investigador del Centro de Estudios Árabes. Rodrigo, un placer. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A ver, quiero analizar, pero desde lo profundo de lo que está sucediendo en Afganistán, para conocer cómo es el Talibán. Vamos conversando un poquito sobre eso desde la historia, pero también desde cómo ves en tu perspectiva y con la información que va llegando a Afganistán este nuevo régimen. Porque se dice nuevo, se dice que ha cambiado, que hay un mayor respeto por las mujeres, por la democracia, pero son bastante contradictorias con algunas señales que se dan día a día allá en ese país. Sí, yo creo que las señales contradictorias van a permanecer, pero tengo la impresión que esto corresponde, entre otras cosas, a un nuevo ciclo a un nuevo ciclo político del Talibán, ¿no? El Talibán fue formado fundamentalmente por Estados Unidos y Arabia Saudita, fundamentalmente hacia finales de los años 70, para derrocar al régimen soviético que imperaba en Afganistán, y los propios hijos de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, se autonomizan de Estados Unidos progresivamente, ¿no? Instalan un gobierno entre el 96 y el año 2001, y finalmente vienen los atentados a las Torres Gemelas. Estados Unidos decide invadir no solamente Afganistán, sino también en el año 2003 también Irak, ¿no? Yo creo que el conflicto en Irak hay que verlo en paralelo con el conflicto que está teniendo lugar en Afganistán. Hoy día tenemos una nueva etapa del Talibán que está evidentemente plagada de contradicciones, porque por un lado el pueblo afgano, que está compuesto por una pluralidad enorme de grupos étnicos, religiosos, culturales, Sí. ¿cierto? Tiene memoria, y tiene una memoria importante de lo que fue el primer gobierno talibán, pero también tiene memoria de lo que ha ocurrido durante la ocupación militar norteamericana, ¿cierto? Donde efectivamente no fue un momento de pacificación, sino más bien un momento en que se profundizó, ¿no? Una cantidad enorme de bombardeos, ¿cierto? Una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército afgano, ¿no? Y también, por cierto, de los talibanes en las zonas rurales, fundamentalmente. Claro. ¿Ya? Solamente te doy un dato. Aparte de la existencia de un 55% de pobreza extrema en Afganistán, ¿cierto? Es importante atender el hecho de que el acuerdo que estableció Estados Unidos con los talibanes, ¿no? En el año 2020, y que de alguna manera planifica la retirada de las tropas norteamericanas, también implicó un acuerdo de impunidad, ¿no? Entre las fuerzas norteamericanas y los talibanes respecto de los crímenes de lesa humanidad. De hecho, el propio Estados Unidos bloqueó, ¿no?, la posibilidad de que la Corte Penal Internacional, a una fiscal de la Corte Penal Internacional que pretendía investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ocupación norteamericana desde el año 2003, ¿no?, hasta la fecha, ¿no? Y de alguna manera Estados Unidos bloqueó eso y estableció un acuerdo con los talibanes para producir un pacto de impunidad, ¿ya? Que me parece que, digamos, es un intento hoy día por parte de los talibanes de reinaugurar un nuevo ciclo político, Rodrigo. convertirse en gobierno, sí. Y perdona que te interrumpa ahí, quiero ir al punto que me parece clave. A tu juicio, estos pactos entre Estados Unidos y los talibanes, desde el origen, que fue, y tú lo decías muy bien, la entrega de recursos, adiestramiento de Estados Unidos en la historia, Claro. para combatir a la Unión Soviética, y luego la rebelión del hijo al padre, y estos pactos de impunidad, son parte de lo que se ha considerado como el fracaso de la incursión norteamericana en Afganistán y del proceso que había establecido públicamente Estados Unidos para Afganistán. ¿Por qué te lo pregunto? Porque también se dice, claro, la situación hace 20 años, cuando estaba el régimen talibán, era terrible, pero tampoco digamos que lo que viene después es una situación totalmente positiva. Claro,
por ejemplo, una mayor libertad para las mujeres, pero en términos de la pobreza, la inseguridad, la situación en el país, tampoco digamos que en todos esos años se levantó y fueron índices tan positivos. No, totalmente de acuerdo. Es decir, una de las dificultades fundamentales que tiene la ocupación norteamericana en Afganistán, a diferencia de lo que fue la ocupación soviética en Afganistán, que logró por lo menos crear un mínimo de institucionalidad, ¿ya? Por ejemplo, el Partido Comunista, en fin, ¿no? Una serie de organizaciones, digamos, que se mantuvieron, ¿no? Después de la huida de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, a diferencia de eso, justamente, ¿no? La ocupación norteamericana no estableció y no logró crear mínimas instituciones políticas que le permitieran establecer un mínimo de gobernabilidad. Claro. ¿No? Lo que se nota muy fuerte cuando el mismo presidente del gobierno se va del país, cuando las Fuerzas Armadas bajan las armas ante la llegada a Kabul de los talibanes. O sea, ese es el corolario de todo esto que tú estás indicando, de que no se pudo generar una institucionalidad, instituciones fuertes para poder gobernar Afganistán sin Estados Unidos, digamos. Exactamente. Por un lado eso, y por otro lado quizás es bueno comparar con la situación de Irak, que de alguna manera son ocupaciones imperialistas norteamericanas paralelas, ¿no? La de Afganistán en el año 2001, la de Irak en el año 2003, pero en el caso iraquí, ¿no? A pesar de que la invasión norteamericana devastó completamente al país árabe, ¿cierto? En términos económicos, en términos de ejército, en términos de policía y en términos intelectuales, lo hizo pedazo, ¿no? Hacia el final, durante la administración Obama, ¿no? Se logró un acuerdo con Irán que le ha permitido, de manera absolutamente precaria, por supuesto, ¿no? A Irak tener un mínimo de gobernabilidad, ¿cierto?, en los últimos años. Y eso a pesar de la irrupción del Estado Islámico, que entre paréntesis fue también promovido, ¿no? Por omisión por parte de Estados Unidos y también apoyado explícitamente por Arabia Saudita y algunas petromonarquías. Recordemos que el Estado Islámico en este caso sería una especie de nieto, ¿no?, de Estados Unidos, en el sentido de que es un desprendimiento de una rama que había sido de Al-Qaeda, que pertenece a su vez a los talibanes. Es decir, aquí tenemos todo un orden familiar, digamos, articulando una serie de estrategias partisanas, ¿cierto?, en una región orientada a su desestabilización y fundamentalmente a su devastación, ¿no? Ahora, hablamos también en la introducción, lo estamos viendo en la pantalla, quería apuntar también a cómo se financian los talibanes. Y esto es muy relevante porque cuando yo escuchaba las declaraciones del presidente Joe Biden días después de la llegada de los talibanes a Kabul, él decía, nosotros entregamos financiamiento, recursos militares, inteligencia al ejército de Afganistán y finalmente eso quedó en nada. Se hablaba mucho de la diferencia que tiene el ejército o las fuerzas armadas talibanas con respecto a lo que se estaba constituyendo como el ejército y las Fuerzas Armadas de Afganistán. ¿Dónde se financia, cómo se financia y también cuál es el poder que tienen ahí? Bueno, yo creo que eso es un lugar totalmente gris, pero es evidentemente que hay dos grandes fuentes de financiamiento. La primera es el opio y la heroína, ¿no?, que están controlados por algunos feudos y algunos poderes fácticos al interior de Afganistán y que favorecieron a los talibanes. Hasta cierto punto los talibanes controlaron todas las zonas rurales, controlaron, por lo tanto, han controlado gran parte de ese negocio, por así decirlo, pero ese negocio no ha sido privativo de los talibanes. También habría que decir que los Estados Unidos, y de alguna manera no solamente Estados Unidos, digamos, gran parte de financistas occidentales, llamémoslo así, han lavado dinero en ese reducto. Entonces, yo diría que el mercado es universal, ahí se cumple, ¿no? El mercado, sí, claro, como un universal, ¿no? En el sentido de que no importa, digamos, no si importa son con quién haga negocios, si finalmente tengo un provecho y hacemos un win-win. Exactamente. Ahora, claro, por un lado está eso, pero por otro lado también está todo lo que significa la zona de Asia Central, que es una donde hay unos oleoductos petroleros muy importantes, ¿ya?, donde Estados Unidos desde el principio, cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos tenía planes de entrar a Asia Central
porque el punto para Estados Unidos no es apropiarse de los oleoductos simplemente por un asunto de recurso económico, sino que pretende apropiarse de los oleoductos, ¿no?, fundamentalmente por una cuestión política de cerrarle el paso, ¿no?, fundamentalmente a China y a Rusia en ese minuto, ¿cierto?, para que estos lograran apropiarse de alguna manera de las fuentes petroleras, de las fuentes de gas, ¿no? Entonces, toda la estrategia norteamericana, ¿no?, que se cristaliza en la invasión a Afganistán y en la invasión a Irak del 2003, ¿no?, se articula fundamentalmente como un intento de bloquear a China, sobre todo a China, ¿no?, de recurrir a fuentes petroleras y fuentes gasíferas para que chinos y rusos finalmente dependan exclusivamente de la distribución que Estados Unidos le pueda ofrecer. Pero claramente todo ese plan, ¿no?, que había sido gestado hace 30 años, más de 30 años incluso, yo creo que hoy día está completamente refutado, ¿no?, completamente destruido, y me parece que justamente la huida de parte de Estados Unidos, ¿cierto?, de Afganistán, marca un punto de inflexión en esa cuestión, y me parece que tiene consecuencias muy profundas, no solamente para Afganistán, para la región y para el mundo en general. ¿Por qué? Porque creo que hay dos cuestiones que se juegan ahí. Por un lado, me parece que este retiro de las tropas norteamericanas también implican una especie de signo, ¿no?, de síntoma de que efectivamente la hegemonía norteamericana está finalmente agotada, ¿no? Estados Unidos ya no puede ser la potencia unilateral que fue en 1990, ¿ya? Tiene a China, tiene a una Rusia reconstituida en términos geopolíticos. Es decir, Estados Unidos tiene que lidiar con un contexto multilateral a nivel internacional y por lo tanto no puede establecer una hegemonía tal como la estableció a nivel político, económico y cultural, claro, ¿cierto?, a principios de los años 90. Y en segundo lugar, creo que también, y esto es mucho más profundo, y también en Chile de alguna manera vemos una cosa como esta, creo que se pone en juego una crisis de lo que podríamos llamar el imaginario liberal, ¿no? Creo que hay un retiro del imaginario liberal, hay un agotamiento del imaginario liberal, hay en último término la imposibilidad del liberalismo de leer el presente. Y creo que lo que se juega en esta retirada norteamericana de Afganistán es también un agotamiento y una implosión, llamémoslo de esa manera, del liberalismo como imaginario hegemónico por muchos años, ¿no? Y quizás una última cuestión que me parece relevante, Nicolás, no sé si me permite. Sí, sí, sí. Yo creo que los talibanes y todo lo que está aconteciendo en Afganistán no hay que mirarlo bajo la óptica que heredamos nosotros desde el siglo XIX, que dividía el mundo entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente hoy día no existen como categorías cartográficas, porque el mundo global ha hecho que esas categorías que separaban los mundos en realidad son totalmente indistinguibles. En este sentido, los talibanes, me parece a mí, lo voy a decir con esta fórmula un poco ruda, pero me parece no menos cierta, ¿no? El talibanismo es un americanismo invertido, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que los talibanes fueron formados por la CIA, siguieron a pie juntilla los manuales técnicos de armamento y de entrenamiento de parte de la CIA contra los soviéticos y ahora durante la ocupación norteamericana, ¿no?, contra los propios norteamericanos, ¿cierto? Combinan al mismo tiempo un evangelismo musulmán, por supuesto, pero conjuntamente con un gran arsenal de armas y técnicas bélicas, es decir, muy parecida a lo que hace Estados Unidos, es decir, un discurso evangélico que exporta la democracia en términos misioneros y al mismo tiempo bombardea una serie de países precisamente para exportar esa democracia, ¿no? Evidentemente los sistemas son distintos, pero en esa inversión, ¿no?, hay también una complicidad. Como tú bien decías, es la relación del padre con el hijo, finalmente, ¿no? Hay una fratría, ¿no? Rodrigo Carmi, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación y análisis de lo que está sucediendo en Afganistán. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Adiós. Gracias, un abrazo. Chao.